pedir, pero el hecho de que la boca lo hable, el oído propio lo escucha y tú solo te vas ministrando, tú solo te estás calmando. Si en el trabajo a mí a veces se me quiere salir el tapón y olvidárseme de que soy cristiana, empiezo, no, yo soy cristiana, yo soy cristiana, yo soy cristiana, yo soy buen ejemplo, yo soy buen ejemplo, yo soy buen ejemplo, yo doy testimonio, yo doy testimonio, yo doy testimonio, hasta que me calme. Y es mejor a veces no hablar que hablar y terminar hablando tonteras, faltar el respeto, groserías, cosas que no te van a sumar ni a ti y que van a echar a perder el ambiente o la relación que tienes enfrente. En Mateo 16, 19 nos dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es un hecho, es un hecho. Entonces, ¿por qué cuando empezamos aquí la oración de todos los días de servicio y los de intercesión y los de oración por WhatsApp, todo eso, ¿por qué lo empezamos atando a la muerte, a la destrucción, a la hechicería, a la maledicencia, a la crítica? Lo atamos porque nuestra boca tiene poder, lo atamos porque podemos, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Y cuando tú te crees la autoridad, cuando tú dices, si hay pleito en tu casa, ato todo pleito, chisme, división, ¿qué? Chisme, división, pleito y contienda, va a quedar atado, pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú también no tienes que ser ese fueguito, ese chorrito de gasolina que le sume a ese fuego. Si tú estás peleando por tu casa, porque aquí venimos, yo vengo sola, yo creo que mi casa va a llegar, pero también creo que no va a llegar por arte de magia, no va a llegar porque yo venga los domingos nada más, va a llegar porque yo voy y les hablo de Dios de una forma no religiosa, de una forma que mi testimonio es el que habla, de una forma que yo voy y doy el abrazo que quizás no me daban en un principio, pero la que está llena de amor porque Dios me lo dio soy yo. Entonces yo voy y lo doy, porque eso es lo que quiero de regreso. Y eso mismo que tú tienes la capacidad de hacer con la que Dios te ha dado en el corazón, también te lo ha dado en la mente. La mente es el campo de batalla donde se está peleando tu vida, porque el que domina, Dios y el diablo, el que domina la mente es el que te domina la vida. ¿Y cómo sabes a quién le sirves? ¿Qué haces? ¿Qué obras haces? Conocer la ley, para escuchar la voz de Dios tenemos que conocer la ley. No puedo yo reconocer, si mi pastora me echa un grito de aquí a 3 cuadras, yo voy a saber que es mi pastora porque le conozco la voz. Pero si ni siquiera he hablado con ella, si ni siquiera he entablado una mínima conversación con ella, ¿cómo voy a distinguir cuando ella me está hablando? Yo soy oveja de mi Señor, yo escucho la voz de mi Señor porque he leído, ya hablando más aterrizado, porque he leído su palabra, porque vengo a la iglesia, porque me nutro. A veces cuando dices que no sabes orar, primero, dar gracias y pedir perdón es lo primerito. Y segundo, hay grupos de oración, hay intercesión. Constantemente nuestra pastora nos invita a los domingos a las 10:30, que es la oración para la Santa Cena, que hay un turno para varios hermanos que estamos sirviendo para orar, para que también escuches cómo orar. Hay formas, pero si uno no pone de nuestra parte, no es una varita mágica. El evangelio no es una varita mágica, hay que poner de nuestra parte. Cuando yo recién le di le di mi vida, acepté a Cristo primero. Le di mi vida hace 2 años, yo creo, pero acepté a Cristo hace como 10. Y decía, Señor, que se haga tu voluntad en diciembre del 2017. Y me corrieron. Y dije, oré mal. ¿A poco no pedí como era? Y en aquel momento la pastora Martina, oiga, ¿cómo era este asunto del cristianismo? Porque me corrieron, me quedé sin dinero, me estoy quedando sin amigos. No estoy peleando bien, no estoy orando bien. Y cuando tú le sigues a Dios, cuando tú escuchas el evangelio, cuando empiezas a meter tus pies, Él te empieza a limpiar. Y lo que te empieza a pasar no necesariamente es culpa del diablo. Hay un proceso que tienes que vivir, porque en mi caso yo tenía 30 años de vida, como a mí se me había pegado mi gana.
y no iban a ser 5 minutos de proceso. Hubiera sido menos si yo hubiera puesto de mi parte, lo admito. Pero Dios me trabajó ahora, a quién sabe cuántos años de ese despido, veo que fue para bien, veo que fue para bendición, veo que me sacó de un lugar donde no tenía que estar, que me trabajó en la humildad, me trabajó el depender de Él, me trabajó muchas cosas que cuando estás en el proceso no te das cuenta. Definitivamente a veces no te das cuenta. Pero si tú estás agarrada de Dios, si tú le dices Señor, es porque lo obedeces, y si lo obedeces es porque haces lo que le agrada. Entonces, cuando tú lo aceptas y empiezas a ver cambios en tu vida, ve esos cambios más allá de lo físico. Ve las personas que te pueden echar pleito, hablando físicamente, no necesariamente, primero, te están trabajando definitivamente algo, te están trabajando, porque así como tú también le has trabajado algo a alguien, yo también he limado callos, no nomás me los han limado a mí. Yo estoy segura, pastora, de nada, para servirle. De nada. Esas personas, cuando empiezas a conocer la palabra, empiezas a reconocer que esas personas por dentro están lastimadas, por dentro están dañadas, y empiezas a reconocer que no son ni ellas, es un alma lastimada, es una niñez lastimada que está reflejado en un adulto. Si ves más allá de las circunstancias, si dejas de escuchar la voz del diablo que te dice, es que tú a ellos les cae mal, es que ellos a ti, mira, se están riendo allá en la esquina y se están riendo de ti. Si tú ves más allá de eso, si tú empiezas a escuchar la voz de Dios, Señor, que se haga tu voluntad, y agárrate, porque se va a hacer. Señor, si esta cosa que tengo aquí enfrente, llámese como se llame, no viene de ti, quítamela. Y agárrate, porque te la va a quitar. Pero en cuanto te la quite, es porque algo más grande y mejor viene. Cuando ves más allá de lo físico, cuando nos concentramos más allá del dinero, de la pareja, del trabajo, del carro, más allá de lo físico, el carro, el dinero, la pareja, la carne, el reloj, el celular, todo se va a ir. Esto se va a volver a la tierra. ¿De qué sirve que me aferre a un carro, a una casa, a una persona? Cuando empezamos a pedir perdón, a mí me gusta hacerlo, decirlo en voz alta, que Padre, perdón si me estoy aferrando a algo o a alguien. Perdón si hay alguien en quien yo estoy poniendo los ojos que debería poner en ti. Que empiezo a darle responsabilidad a alguien, desde una pastora hasta un esposo, hasta un hijo, que le empiezo a dar chamba, que no es chamba de ellos, es mi conexión con Dios. En Josué 1:8, este versículo me recuerda mucho a mi hermano Juan. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a desmenuzarlo. 1, nunca se apartará de tu boca, o sea, lo que habla tu boca es lo que ves, lo que percibes, lo que piensas. ¿En qué meditas? ¿En qué meditas? El leer la Biblia sin vivirla sirve para 3 cosas. Tener información aquí acumulada no sirve para nada si no la estás viviendo. ¿Cómo demuestras que la vives? Por cómo hablas, por cómo te comportas, por cómo te conduces. Un cristiano que dice ser cristiano aquí y en 4 paredes nos puede pegar una engañada a todos, sin duda, pero al de allá de arriba no. Al Espíritu Santo que escudriña el corazón de ese hermano, no. Si sale de aquí, se va diciendo malas palabras, o llega pegándole a la esposa, o tratando mal a los hijos, o siendo un mal compañero de trabajo, ese no es un cristiano. Es una persona que conoce la Biblia, quizás. Es una persona que quizás aceptó a Cristo. Es una persona que se congrega todos los domingos. Pero cristiano y seguidor, imitador, dijera Pablo, de Cristo, no es. Esa es la chamba de la lectura, transformarnos la forma de hablar, de comportarnos. Sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué es meditar? Meditar es enfocarnos, es tener calma, es tener claridad. No nomás es leer porque
no sé, para ponerle palomita el día de que leí. Pero así leas despacito. Es mejor leer despacito y decir, no me acabé la Biblia este año, o estos 3 años no me he terminado, o estos 10 años no me he terminado la Biblia, pero ya llevo lo que sea de libros y he aprendido esto, y he cambiado en esto, y he mejorado en esto. Así sea, leerla por pedacitos. Si de verdad la lees pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe, que te oriente, que te revele, que te cambie la mente, el espíritu de la mente, ese espíritu que se renueva, que nos renueva el pensamiento, la emoción, la conducta. Si tú le pides a Dios que lo haga, lo va a hacer. Sin duda, no es automático y hay que poner de nuestra parte, sí, pero lo va a hacer. Continuando dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces nos da una condicionante: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Y el resultado de esa condicionante, el qué, es que no se aparte la palabra de nuestra boca. Y el para qué es que haremos prosperar el camino y todo me saldrá bien. No un pedacito de mi vida, no un pedacito de mis decisiones, no, así como dice la palabra, entrégale toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Así también es, toda tu vida te va a salir bien. Y tu bien, tu percepción de bien y el bien de Dios puede no ser el mismo. La justicia que tú crees que es justa y la justicia de Dios puede no ser la misma. Por eso les decía, cuando le decimos a Dios, quítame fulana cosa, hay que agarrarnos porque nos la va a quitar. Trabájame fulana cosa, agárrate porque te la va a trabajar. Y está bien, hay que aguantar vara, porque saliendo ese pedacito, es un pedacito, hermanos, es un pedacito de incomodidad, pero la incomodidad es la que nos hace crecer. La incomodidad, cuando a veces oro por alguien, Señor, incomódalos. Padre, incomódalos en el pecado. Padre, que vean, que les moleste, que les inquiete dónde están parados, porque hasta que yo no me hasta que alguien oró por mí, quién sabe cuánto y quién sabe cómo, que me incomodara dónde estaba, yo me sentí incómoda de con quiénes estaba y lo que estaba haciendo. Gracias a Dios me incomodé. Si no me hubiera incomodado, si hubiera agarrado ese nidito de cochinada en la que estaba, un día voy a hacer un podcast de eso. Todo eso en donde estaba, el lodo, porque a veces oro por personas y por mí misma también en algún momento, y ves para abajo y ves el lodo cenagoso en el que están los pies, ese lodo en el que no puedes avanzar, y ahí seguimos, porque no abrimos los ojos, porque no pedimos discernimiento. El espíritu del mal consejo nos habla a la mente y nos intenta, a veces lo logra, robar la identidad en Dios. Encubre el potencial y las habilidades que Dios ha puesto en mí. Calla esa voz y ministrate, el escrito está. Les decía, hay una balanza que se inclina para dos lados. Depende de tu personalidad y de tu historia de vida. Esa voz del mal consejo o te da para abajo restregándote todo lo malo que hiciste, o te da para arriba diciendo que tú estás a un lado de Jesucristo ahí arriba. Y si tú le pides a Dios que calle en el nombre de Cristo Jesús, siempre por delante el nombre de Cristo Jesús, porque ante ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No es por tus fuerzas, es por Cristo Jesús que dio la vida por ti y que nos dio esa autoridad para poder atar y desatar en su nombre. Si tú le pides que lo haga, Señor, dame la identidad de hija. ¿Qué es la identidad de hija? Que cuando tú dices, perdón, Padre, porque ayer hice fulana cosa, se perdonó. Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Y si el enemigo viene y te echa todavía en cara ese pecado, yo ya me arrepentí, soy criatura nueva. A mí tú no me vas a venir a hablar mentiras. Yo ya me ministré, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya deseché y no lo estoy repitiendo. Pasado, el Dios ya lo olvidó, Dios no te lo trae a memoria. Porque el único que te trae a memoria las cosas es el diablo, esas cosas malas. Ay, segundo. Ejemplos claros de suplir un pensamiento negativo con el escrito está, voy a leer unos 3, 4. Por ejemplo, pensamientos de rechazo. Si hay un pensamiento de rechazo de los que me rodean, que el enemigo te diga,
que los demás no te quieren, que estás sola, cosas por el estilo. En Juan 3:16 nos dice, de tal manera Dios me ama que dio a su Hijo unigénito para rescatarme y liberarme. A mí, no solo a mí, todo el mundo. Pero en ese momento que entre esa palabra hasta los huesos. En Mateo 28:20 decía, Él estará conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. Dios está, aunque no lo pueda sentir, Dios está. La conexión que uno tiene con el Espíritu Santo para sentirlo es chamba de uno, pero Él está ahí. Si vienen pensamientos de esta culpa que éramos, de lo que éramos antes, inserte usted aquí lo que haya vivido en el mundo. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo yo pecador, Cristo ya había muerto por mí. Cristo me dio la sanidad aún antes de estar enferma. Si entendemos eso, si entiendes ese sacrificio que hicieron por ti cuando, una canción de Babel, me tienen que dar regalías, por eso lo menciono mucho. Una canción de Babel se llama Babel y el grupo es Un Corazón, o al revés, nunca me lo he aprendido. El punto es que en esa canción, un día me hizo un clic tan grande, venía en carretera, iba a dar una vuelta a la izquierda y yo estaba en un llanto, pero en un llanto, porque de una el Espíritu me decía, cada vez que tú pecas, estás pisando la sangre de Cristo que derramó por ti. No, hombre, yo me tuve que orillar, porque estaba en un llanto. Y cuando entendí eso, no les digo que soy perfecta, pero sí, por mucho, no lo soy. Si algo pueden aprender de mí es que no hacer. Pero me esfuerzo, me equivoco, pero me esfuerzo por no equivocarme en eso otra vez de perdida. Me esfuerzo por leer un poquito más, por venir un poquito más, por dar un mejor ejemplo, un poquito más cada día. Y si te equivocas, arrepiéntete y créetela que ya te perdonaron. En 2 Corintios 5:17, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, no por mí, por Cristo. Cuando tú te crees la limpieza que Dios hizo en ti, Dios ha mostrado a personas que vienen con ese lodo que les decía hasta acá. Y cuando llegan a los pies de Cristo, los empieza a limpiar capita por capita por capita. Y si tú no te crees que ese lodo que tú traías ya se fue, el diablo como si nada va a venir y te lo va a recordar y te lo va a volver a poner cuando Dios ya te lo quitó. Dios a ti ya te hizo nueva criatura. ¿Qué te tienes que andar creyendo del diablo cochino? Ni creas tampoco que hay personas, hacía una reflexión, no me acuerdo si Jenny o Lupita, que hay personas que se creen, o ninguna de ellas dos, que se creen tan inteligentes, que creen que le van a ganar una batalla al diablo, que creen que, no sé, yo que soy adicta al azúcar y estoy haciendo un esfuerzo por dejarla, y si yo digo, no sé, imagínense que esto es un dulce, de lo que sea, Marinela, que le he pagado varias nóminas ahí. Si yo estoy renunciando a eso y empiezo con un poquito, es que yo lo controlo, es que yo lo puedo controlar. Ese yo lo puedo controlar, ni siquiera es tuyo, es del diablo. Te estás echando un café, una caguama, llámelo usted como usted quiera, al diablo porque tú crees que puedes dominar algo en la carne y la única forma de que la carne venza es porque hay un espíritu más fuerte. Si usted no tiene el espíritu, se te quiere hablar como colombiana, si usted no tiene el espíritu no tiene el espíritu fuerte, la carne no se va a sujetar a no tiene de dónde agarrarse. El espíritu tiene que estar fuerte para que la carne se sujete. No es al revés, no es una carne fuerte para un espíritu fuerte, es un espíritu fuerte. Es un espíritu sujeto, es un espíritu entendido, es un espíritu moldeable. Porque esa es otra. Empezamos en la palabra, llevo una hoja, empezamos en la palabra, en el evangelio, y nos creemos Superman.
que a veces ni dependemos de Dios porque sé mucha Biblia, que a veces ni dependemos de Dios porque predico o cosas así de soberbia y demás, que ahí también te cacha el diablo. El diablo no nomás te cacha en la culpa y en esos pensamientos negativos, también te puede agarrar, dependiendo de tu alma, de lo que hayas vivido, de esos pensamientos de altivez, de exaltarte. Les decía como en el capítulo de Mateo, que Cristo estaba en el desierto, en las tentaciones de Jesucristo, el diablo lo exaltó y lo llevó a un lugar muy alto. No fue Dios el que lo llevó ahí. Cristo supo distinguir. Gloria a Dios, supo distinguir, si no, no estuviéramos aquí. Tienes que distinguir qué te está exaltando. Si tú reconoces, ahorita que hacía la Santa Cena me decía el Espíritu, y es una forma muy bonita, el Espíritu, yo tengo la teoría, pastora, dígame usted si no, que el Espíritu nos habla conforme a nuestra personalidad o a nuestro carácter, por así ponerlo. ¿Sabes? Como que nos aterriza las palabras. Pues mi espíritu está bien curado. Es bien divertido. Y es bien tajante. Así como a mí me gusta hablar, él así me habla. Y está pesado. Ahorita que hacía la Santa Cena, me decía, es que tú, comía del pan, ¿no? Padre, te doy gracias, bla, bla, bla. Es que tú eres una partecita del cuerpo. Tú no eres el cuerpo de Cristo. Tú eres una partecita de ese, o sea, ubícate. Quién sabe si estás en las orejas o en los pies, pero tú eres una partecita. Son muchas personas, son muchos servidores, son millones, gracias a Dios, de servidores en ese cuerpo, viéndolo como individuos y ya viéndolo como iglesias. Igual, somos millones de iglesias y cada iglesia y cada persona dentro, o sea, imagínense, es que me imagino como un globo terráqueo que se va haciendo un zoom cada vez y es como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y formado por varias iglesias. Y dentro de estas iglesias todavía formado por varios cristianos, de verdad imitadores, seguidores de Cristo. Entonces, cada iglesia tiene un propósito, cada iglesia fue levantada para un propósito y cada persona dentro de la iglesia ha sido levantada con un propósito. Si tú te ubicas en que así está el cuerpo y tú estás acá chiquito, 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 como que tu humildad sí o sí, pues te aterriza. Y ahí es donde cachas de que el diablo te puede empezar a hablar por ahí y lo callas. Si hay un ladrillito, te bajas de él o te van a bajar. Más vale que por las buenas. Si vienen pensamientos de inútil, fracasado, no vas a poder, tú no la haces, esto es mucho para ti, no todo dice eso, parte es mi cosecha. Dice en Filipenses 4:13, ese versículo no me lo puedo tatuar, pero se me hubiera antojado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. No un pedacito de mi vida la puedo ahí, no un cachito de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que viene de Dios y todo lo que es voluntad de Dios. Si hay cosas, si yo estoy con Dios, estoy sirviéndole a Dios, estoy escuchando a Dios, y si hay puertas que se me cierran, hasta en eso hay que dar gracias. Hasta en la oración no contestada, hasta en la puerta cerrada, hasta en la amistad que nos dejó de hablar, hasta en el trabajo que no nos dieron o que nos quitaron, porque es voluntad de Dios. Y aún pasando eso que se ve aparentemente negativo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te vienen pensamientos de no vas a poder dejar la adicción, y la adicción la vemos como no sé, como marihuana, cocaína, drogas, o cosas muy fuertes, el alcohol, pero la adicción es al celular, hay adicción a las plataformas de video, hay adicción a las redes sociales, hay adicción a las cirugías, hay adicción a las personas, hay adicción a las personas. Le ponemos nuestra dependencia a un ser humano que tiene el mismo riesgo de fallar que nosotros en nuestra carne. Y por eso luego nos decepcionamos, y por eso luego nos vamos de iglesias, y por eso luego nos alejamos, porque quitamos la mirada de Dios y se la ponemos a un hombre o a una mujer. Dice en 2 Corintios 12:9 que esto se lo decía Dios, el Espíritu a Pablo, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en la debilidad.
Y estaba escuchando una prédica ahorita en la mañana. A mí me gusta mucho escuchar prédicas cuando estoy trabajando. Y decía, Moisés era tartamudo y Dios con una vara abrió el mar. David era el más chapito de su familia y con una piedra venció un gigante. Si Dios te mueve para algo, Dios te va a habilitar para que hagas ese algo. Y por más palabra del diablo que venga y te diga que no puedes, si Dios te dé una tarea, Él te va a llevar hasta cumplirla. Pero tú lo tienes que creer. Si hay cosas que yo creo en las que no soy buena y que Dios me ha puesto a hacer, Señor, ya me pusiste a chambear aquí en esto, en esta área de la iglesia, no en esta, porque hablar enfrente a la gente no me da vergüenza, pero hay cosas que sí le batallo. Señor, ahí tú ves cómo le haces, ¿no? Tú vas a proveer, tú me vas a dar cómo, tú me vas a dar el amor, tú me vas a dar las fuerzas. Desde que yo le dije a mi pastora, antes de que llegara agosto, yo le dije, yo me aviento todo agosto. No más abrí la boca, vieran la cantidad de trabajo que tengo. Pero una cosa que el día parece, llegamos a las 8:30 al trabajo, mis compañeros y yo, y de una, ay, ya son las 2, y te das cuenta porque la tripa es la que habla. O de que, ¿cómo que ya se acabó el día? Y los viernes que vengo aquí, que llego más temprano, que salgo, me tengo que salir más temprano y gloria a Dios, mi jefe, no tengo problema con eso, porque viene de Dios, porque esto viene de Dios y Él pone los medios para que suceda. Amén. Si esas cargas, si ese exceso de trabajo, o si esa falta de trabajo y ese estrés porque no tenemos trabajo, porque hay de las dos orillas, o no tenemos o tenemos un chorro, se lo entregamos a Dios. Porque si te vienen pensamientos de qué cansada estoy para ir al servicio, o el domingo, que es el único día que me puedo levantar tarde, tengo que venir. Primero, cambia la palabra porque no es tengo, es quiero. La palabra importa en tu oído, en tu mente. Y segundo, si tú le dices a Dios, Señor, en la noche, porque yo desde la noche me preparo, Señor, estoy bien cansada y mañana tengo que enseñar, Padre. Por favor, renueva mis fuerzas mañana. Ya, me duermo, me levanto. Y hoy que me levanté más temprano porque me toca la oración de los viernes. Me costó, no les digo que no me costó. Padre, yo arrebato, Señor, las fuerzas, no, ya no se los pedí, porque yo ya sabía que estaba ahí. Padre, yo arrebato las fuerzas nuevas que tú tienes para mí hoy, porque yo voy a servir en tu casa y voy a servir en el trabajo en el que tú me pusiste, porque donde tú me pones, así sea, porque así sea los chorromil pendientes. Espíritu Santo, tú me guías, tú haces, tú me mueves, no me permitas hacer una transferencia chueca, Padre, por favor, tú vas por delante. Y Dios lo hace, y Dios te guía, y Dios te guía también a pedir ayuda, a decir, ¿sabes qué? Tengo todo esto que hacer y yo no puedo sola. Entonces, fulanito de tal, ayúdame, por favor. Compañero de trabajo, ayúdame, por favor. Porque también se vale reconocer que necesitamos ayuda, que no somos somos dependientes de Dios, sí, pero también convivimos en una sociedad y nos acompañamos los unos de los otros. Así como podemos pedir ayuda, podemos dar esa ayuda y ser esa ayuda. Amén. Hay un pensamiento muy común cuando alguien viene y me dice, o escucho que le dicen a alguno de mis hermanos o mis pastoras, ore usted por mí, Dios le escucha más a usted. Ore usted por mí, es que yo no sé orar. Ore usted por mí, es que no sé. Al principio date, para eso estamos. Pero tú te vas a ir preparando poco a poco para entender, porque ahí está, la palabra ahí está, para entender que Dios ya te escucha a ti, porque tu oración ya la está escuchando. Hay que aprender a orar, en la voluntad de Dios, en la palabra. No voy a orar por un marido orando por el vato que está casado con alguien. Hay que orar en la palabra. No voy a orar por $1,000,000 si yo sé que con ese millón me voy a volver a perder.
Hay que orar en la palabra. Sigo pensando que Dios me puede probar en ese $1,000,000, pero no está jalando esa oración. Si te vienen pensamientos de Dios, no te escucha. Dice el Salmo 10:17. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. ¿De quién ha escuchado el Señor la oración? De los humildes, no de los soberbios, no de los tercos, no de los batallosos, de los humildes. En el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los justos. Hay mucha desinformación allá afuera. Vean qué gordo me cae cuando alguien comparte cosas y se agarra de versículos sin contexto alguno, de que, no sé, hasta inventan cosas en la Biblia de, ¿cómo dice? Al que madruga Dios la... No sé, frases no esa, pero frases... Ayúdate que yo te ayudaré. Inventan cosas para también tapar y justificar errores, o de que confía, todo te va a salir bien, o sigue tu corazón. Túmbate el rollo, ponte a leer la palabra, ponte a analizar que lo que estás haciendo alrededor no te va a llegar para otro lado que no es el infierno. Ponte a analizar, es que si confiamos en la sabiduría de la calle, sirve para 3 cosas. Para nada y para nada. Si nos agarramos de la palabra, sé que a veces es muy difícil decirle a alguien que nunca ha leído la Biblia que se agarre de la palabra. Está difícil. Pero si podemos guiarlo tantito. ¿Cómo le dices a alguien que empiece leyendo la Biblia? Por los salmos. No lo vas a mandar al Apocalipsis. A veces uno de 10 años de cristiano no le ha entrado al libro completo o no le ha entendido al libro completo. Le empiezas diciendo, hermano, váyase por los salmos, mire, de aquí a acá, váyase por Proverbios, váyase por Santiago, váyase por Filipenses. Libros que son un masajito para el alma, que son sencillos, entre comillas, pero que te despiertan, como el de Santiago. El de Santiago a mí me amarró la lengua, mi forma de hablar. No les digo que fue automático, pero empezó a cambiar. ¿En qué medita usted? ¿En qué piensa? ¿A qué le da sus pensamientos? ¿A qué le da su vista? ¿Qué es lo que ve en redes sociales? ¿Qué es lo que ve en plata? ¿Usted cree que si ve pornografía, que si ve drogadicción, que si escucha narcocorrido, en qué está meditando su mente? En cosas buenas no son. ¿Qué es lo primero que se va a venir a la mente? Las personas que hablan mucho con doble sentido, ¿en qué está pensando esa mente? Quien domina tu mente, estaba escuchando en la mañana, quien domina tu mente, domina tu vida. ¿Quién está dominando tu mente? ¿Dios o el diablo? ¿A quién le estás escuchando? ¿A Dios o al diablo? Nosotros somos seres tripartitos, es decir, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos 3 en 1. Dice en Timoteo 5:23, que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor. Somos 3 partes en un mismo ser. Es decir, no podemos tener descuidada una porque se achica la otra, se debilita la otra. La más descuidada es el espíritu, sin duda, y la más desconocida es el espíritu, sin duda. Hay gente que fortalece mucho su cuerpo, o que está muy clavado en cosas de la carne como la lana, como el dinero, pero si vas y te metes, o ellos, o el espíritu, a su corazón, están vacíos, están tristes, llegan a su casa llorando porque no hay algo que satisfaga eso. Hay gente que le da rienda suelta al alma, que hace lo que el alma se le pegue la gana. Si el alma quiere dormir, duerme. Si el alma quiere salir de fiesta, sale de fiesta. Y el espíritu, bien, gracias. El espíritu debilitado. Si hay un alma, lo primero que uno ora cuando alguien llega aquí
así llegue con enfermedad física, tú, servidor, tú, conocedor de Cristo, cristiano, seguidor de Cristo, primero oras por la sanidad del alma. Hay muchas enfermedades del cuerpo que se sanan sanando el alma. Hay muchas, tan sencillo como si yo me estreso mucho, esto de aquí, a mí se me pone como piedra. La espalda. Hace días Blanquita, mi hermana Blanquita oraba por mí, decía, ¿quién le duele aquí atrás? Y yo, buenas tardes, ¿quieres que ore por ti? Por favor. No terminó de decir ¿quieres? Y yo estaba de espaldas para que orara por mí. Y se me quitó. Así trabaja Dios, así trabaja Dios. Dios nos usa para ayudar a otros. Si entendemos que somos 3 en 1, podemos entender que tenemos que tener fuerte el espíritu mediante la palabra, el alma a través del espíritu fuerte y el cuerpo, porque no todo lo que nos pasa es espiritual. No todo lo que nos pasa es espiritual. Cuando alguien viene enfermo, de las primeras cosas que yo escucho que pregunta nuestra pastora y que yo misma he empezado a hacer, ¿ya descartaste lo físico? O sea, si te sientes muy mal de la cabeza, no necesariamente es un ataque del diablo. Tienes una migraña porque no desayunaste o porque estás muy mal de lo que sea de la sangre. Atiende lo físico también. Somos cuerpo, somos carne. Descansa, hay que tener un equilibrio. Ya ahorita en las mañanas me empecé a estirar y ya me duelen las rodillas. Tengo 39 años, ya me duelen las rodillas. Si no atiendo mi cuerpo ahorita, más adelante, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios por el propósito que me tiene? No sé qué propósito, no sé con pesos y centavos qué es lo que voy a hacer de aquí a 10 años, pero lo que sea que vaya a hacer, necesito que mi cuerpo esté fuerte. Necesito que mis rodillas, que mi espalda, que mi todo esté fuerte para servirle al Dios que le sirvo, porque me muevo en un mundo físico y necesito mi cuerpo fuerte. Necesito mi alma firme. Pero para tener mi alma firme necesito mi espíritu fuerte. Un espíritu sujeto a Dios. Un espíritu que al alma le pueden pasar chorro mil cosas. El alma se puede entristecer, se puede enojar, pero si tu espíritu está fuerte, si tienes el desánimo, hermanos, es una consecuencia de muchas decisiones. Es decir, ayer no tuve ganas de orar y no oré y me dormí. Hoy digo, pues ya estoy aquí, ya enseñé, ya oré, pues ya no oré. Mañana pues es sábado, pues tranquilo, es fin de semana, hay que descansar. Si esas decisiones chiquitas se van juntando en una cadena, va a desencadenar, imagínense un río que desencadena en un pozo o en un lago, en un mar, ese mar es el desánimo. El desánimo son muchas decisiones chiquitas, no es una sola. Sí hay pensamientos que el enemigo puede meter, sí hay raíces, y eso es más adelante, sí las hay, pero aterrizando a lo que queda de nosotros, si dejamos de adorar, si dejamos de escuchar alabanza, si dejamos de leer, si dejamos de orar, creo que es muy obvio a dónde vamos a ir a dar. Debería ser obvio. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, tenemos que tener conciencia y cuidado de las 3 áreas. Cuidado de las 3 áreas, no solo de una. Hay que tener equilibrio. Sí hay que venir a la casa de Dios, sí hay que venir. Te tienes que congregar porque lo que escuchas, las personas con las que convives, te queda. Pero también tienes que cuidar tu cuerpo. Les habla alguien que apenas está retomando una medianamente buena alimentación, porque si alguien no puede controlar su estómago, ¿qué puede hacer con todo lo demás de su carne? Si alguien no puede controlar el apetito, trasladémoslo a un ayuno. Si alguien no puede controlar la carne, ¿qué le queda? Si alguien no puede soportar ciertas horas de ayuno, tampoco les digo que 40 días en el desierto, pero ciertas horas de ayuno. Si no podemos empezar por ahí, dentro de esas 3 áreas, también somos tripartitos y somos una dualidad. Es decir,
El espíritu viene de lo más alto, que es el soplo de vida, y el polvo viene de lo más bajo, que es la muerte. En el alma hay dos naturalezas, hay vida y hay muerte. Se produce un híbrido, una vida temporal. En todo, como puede ser bueno, puede ser malo, puede ser luz o puede ser tiniebla. No podemos perder el piso y ver que todo es espiritual, o volvernos incrédulos y creer que todo es físico. Tenemos que tener un discernimiento y una conciencia. ¿Quién da el discernimiento? El Espíritu Santo. Si yo le pregunto al Espíritu, Señor, esto que siento es espiritual, este dolor que siento en mi espalda es espiritual, ¿hay alguien por el que debo orar? ¿O yo misma tengo que orar por mí porque hay algo que estoy cargando? ¿O si es físico? Señor, si me torcí el cuello, ¿es espiritual o es físico? ¿O es un poquito de los dos? Y tengo que meterle mecánica al alma, echarle mecánica al alma. Y el Espíritu te va a contestar, te va a decir, te va a ir guiando. Te guía ¿cómo? A veces lo escuchas, a veces lo lees y a veces es en una alabanza o en otra persona. Porque salen temas que parece, hay prédicas que parece que la pastora está vacía fuera de su casa. ¿Qué dice usted? Me vio. Me tuvo que haber visto porque eso yo lo estaba pensando ayer. Me leyó la mente. ¿Cómo supo ella que esto estaba pasando en mi vida? Porque así es Dios de bueno, hermanos. Porque nos responde por todos los medios posibles. El alma y el espíritu humano están separados y son distintos. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, del alma y del espíritu, los separa. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, antes de que sean hechos. O sea, en pensamientos y en intenciones. Dice, el cuerpo volverá al polvo. En Eclesiastés 12:7 dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá al Dios que lo dio. El espíritu humano, espíritu con E minúscula, cuando vean espíritu con E minúscula es el espíritu humano y el espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. El espíritu humano, dicen en Job 32 del 8 al 10, ciertamente espíritu hay en el hombre, con E minúscula, y el soplo del omnipotente, omnipotente es un atributo de Dios, o sea que todo lo puede, le hace que, otra vez, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son sabios los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. El espíritu humano es lo que le da al hombre la habilidad para tener una relación con Dios. Las lenguas, hermano, cuando usted saca la bazuca, nuestra pastora antes, Rambo saca la bazuca por la forma en la que hablaba. Cuando usted saca la bazuca, hermano, con sus lenguas, usted a veces ni sabe que está orando. 9 de cada 10 ni sabe usted que está orando, pero puede firmar que es mejor que lo que sus palabras en español puedan decir. La necesidad que el espíritu humano percibe que hay aquí en el alma es mucho más fina, por así decirlo, que lo que tú puedas creer que traes. Hay cosas que te pasan o que haces y que Dios las usa porque libre albedrío. No somos soldados, ni somos títeres. Ya estoy haciendo mi paz con eso. Hay cosas que haces o que te pasan y ya que pasan, que la pasaste muy mal o que la estás pasando muy mal, al final dices, tenía que pasar porque terminé recordándome de fulana cosa. O me terminé dando cuenta que en mi familia hay una raíz de fulana cosa. O hay un trauma que está, más adelante vamos a ver las 5 memorias que son la conciencia, el inconsciente, el subconsciente y demás. Y eso que te pasó vino a desenterrar un recuerdo que era un trauma que te hacía seguir un patrón y tú empiezas a entender por qué te pasó lo que te pasó. Por eso les digo, cuando le oremos a Dios que nos cambie algo, agárrense, porque nos va a cambiar. Gracias a Dios, algo va a pasar.
y algo bueno va a pasar. Hay que ver más adelante de las circunstancias físicas. Las palabras espíritu y aliento son la palabra hebrea, perdón si lo pronuncio mal, neshama, y la palabra hebrea esa, y la palabra griega neuma. No sé si han escuchado que a veces cuando oramos por las personas, todo neuma catartón se va a salir. Todo neuma catartón que está doliendo, que está haciendo que te duele la cabeza, que te duele aquí, también viene de esa palabra griega. Las palabras significan viento, ráfaga o inspiración. Cuando Adán pecó, dañó la comunión con Dios. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Desde entonces, el espíritu humano, ha soportado los efectos de la caída. Antes de la salvación, antes de Cristo, una persona se caracterizaba como espiritualmente muerta. Una relación con Cristo revitaliza el espíritu. ¿Qué es una relación con Cristo? Habla con Él, platica con Él. Te van a decir loca, XD, capaz que ya lo hacen, que lo hagan con razón. Te van a criticar, XD, capaz que ya lo hacen, que lo hagan con razón. Si tú empiezas a hablar cada vez más, es como esta sensibilidad al Espíritu Santo es como un músculo. Si no lo trabajas, no va a funcionar. Entonces, para que el bíceps salga de aquí, tengo yo que trabajarlo. ¿Ok? Entonces, para que yo escuche más la voz de Dios, tengo que buscar esa voz. Espíritu Santo, ya es tan chilo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, me voy por aquí o por acá. Derecha, no se diga más. Espíritu Santo, me voy derecho o vas en una de dos carriles. Ayer que iba para una colonia que ni conocía para dónde da vuelta el viento. Ahí, no está tan lejos, no es cierto. Porque vas a ver esto y te vas a agüitar, no está tan lejos tu casa. Iba derecho por la calle y yo sentía que era hasta la derecha. No se diga más. Me hice a la derecha y algo por acá pasó, un carro pasó por acá tan rápido y frenó tan rápido que por algo me movieron. Cuando tú empiezas a sensibilizarte, y llega un punto, al principio, por supuesto que vas a dudar tantito de qué es esto que estoy escuchando, pero te vas acostumbrando y entre más conoces la palabra, más te sensibilizas a ella, a la voz del Espíritu, que empiezas a discernir que es algo bueno, que es algo que viene en la palabra. Nunca Dios se va a contradecir a lo que hay en su palabra. Jamás. Nunca va a haber una profecía, por ejemplo, que te dé. La profecía exhorta, la profecía a veces es como una patada en el riñón, sí, porque a veces te incomoda, pero al mismo tiempo te da una guía de por dónde. Esto que estás haciendo está mal, pero esta es la salida. Y al contrario de la voz de Dios, la voz del diablo te está diciendo, esto que estás haciendo está mal y te vas a morir. O sea, no te da una salida, no te hace sentir bien. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo de las rodillas que les decía, el interior no obstante se renueva de día a día. El espíritu se va a renovar, se va renovando, pero tú tienes que poner de tu parte. Yo creo que aquí voy a cerrar. Ahora sí me va a tardar como 40 minutos para cerrar. El alma es la parte del ser humano que es eterna, que es imperecedera. Dios nos dio un alma para que pudiéramos tener una relación con Él. El alma es el asiento, es el lugar donde están las emociones. Y eso es lo que busca poseer el enemigo, porque esa es la puerta para entrar al cuerpo y hacer sus obras. Todo empieza por la percepción. Como yo vea allá afuera, es lo que voy a pensar. Les decía, hay un libro muy famoso, que la mente es el campo de batalla.
Porque aquí arriba es donde se define la emoción que luego vas a hacer. Percepción, pensamiento, emoción, acción. Si aquí arriba no tienes la capacidad de detenerlo, si ya tienes la percepción cochina, tienes los ojos sucios, por así ponerlo, por lo que sea que hayas vivido, esa percepción que tienes de los demás te va a venir a sembrar un pensamiento de ese entorno. Y ese pensamiento te va a dar una emoción. Te da para abajo, te sientes culpable, o ves a los demás como algo negativo. Y esa puerta de acceso fue por la que entró el enemigo. Ataca a la mente previo de atacar a la emoción. Nada más un segundito, hermana Elma, si les puedo decir hermana, porque no es que lo que dijo me llevó a razón. Amén. Cuando me dijo que el diablo siempre te va a decir que te vas a morir. ¿Cómo lo puedo contradecir yo para que no me esté machacando que sí es cierto eso, de que te está diciendo que me voy a morir? Hay versículos en particular que a usted le sirve si los tiene a la mano, si los tiene escritos. Cristo ya murió por usted. Usted ya tiene salvación. Si usted aceptó a Cristo, si usted ya cambió sus obras, si usted ya empezó a actuar conforme a la palabra, usted no se va. Su cuerpo puede ir al polvo, ese sí. Y si hay un miedo que el enemigo está metiendo, si está usando el miedo, por ejemplo, de la situación que está pasando en Culiacán, si está usando ese miedo para hacernos creer que vamos a salir a la calle y nos va a pasar algo, yo tengo un Dios que a mí me cuida las entradas y las salidas. Yo tengo un Dios que Él cuida el propósito que ha puesto en mí. Yo tengo un Dios que Él hace su voluntad en mi vida. Y si esa voluntad primero que nada es perfecta, es buena, es buena, agradable y perfecta, yo voy a confiar en Él. Si usted tiene su confianza en Dios y le dice a Dios, Señor, hágase tu voluntad, pase lo que le pase allá afuera, usted puede confiar que va a obrar para bien si usted está caminando con Dios. Morir en Cristo Es ganancia. Es ganancia, ¿verdad? Porque morir en Cristo está muriendo nada más en carne, pero el espíritu va a seguir para él. Amén. Mande, pastora. Un salmo que de la cual se puede agarrar el hermano para restregarse al enemigo cada vez que le amenaza, cuando lo está intimidando con la muerte, pues es que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero aquí el caso es que Dios ha definido cuánto tiempo vamos a vivir aquí en la tierra. Entonces el enemigo no nos puede venir a decir cuándo vamos a morir nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el Salmo 139 que Dios ya nos asignó días, horas, Él sabe cuándo nos vamos a ir de esta tierra. Amén. Entonces, en este caso es decirle al enemigo, mi Señor, mi Dios, tiene ya asignado mis días. No me vas a venir a decir que yo me voy a ir antes de tiempo, pues antes de mi propósito y mi llamado. Entonces, el Salmo 139, hermano Javier, si lo puede leer y memorizarse esa parte de la palabra en donde dice que antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, nuestro Padre ya nos había asignado los años de vida. Eso lo dice en todo el Salmo. En una parte de la parte del 139. 139. Ahorita te comparto el versículo específico. Los versículos que le ayudan, escríbalo y póngalos con resistor o en el refri o en la cama para que los esté leyendo. Muy bien. amén. Salmo 139 entonces. 16. Aviéntese todo el 139. Amén, amén. Lo que el enemigo quiere a través de las emociones justamente es atormentar el alma, meter miedo, meter acusación, meter preocupación.
Él hace la guerra en esa mente a través de las heridas, a través de la falta de perdón, a través de lo poquito que ponemos atención. Le ponemos poquita atención a lo que estamos escuchando. Es decir, no meditamos la fuerza, el impacto que tienen las noticias que escuchamos. No es que no debamos de saber que allá afuera sí lo debemos de saber. Pero clavarnos en esas noticias, si las vemos, ahorita en la tarde veía una noticia muy fuerte de un muchachito que le pasó algo, desgraciadamente. Oras por su familia, oras por el consuelo de las personas que le rodeaban, oras por esa paz y esa sanidad, que venga Dios y les dé consuelo a las familias, y no te clavas en esa violencia que está pasando. Si estás viendo la muerte y la destrucción que hay en Culiacán, porque la hay, porque hay un hombre fuerte al que se le adoraba y se le alababa, y este hombre fuerte levantó el pie contra el pueblo que le adoraba, te pones a orar por eso, te pones a orar creyendo que la mano de Dios te está protegiendo, que la mano de Dios te está cuidando, que tienes un ángel, porque escrito está que tienes un ángel que cuida tu propósito, no te cuida por bonito, no te cuida porque tienes lana, no te cuida porque no la tienes, cuida el propósito que hay en ti. Tienes que dominar esa mente. Hay 3 componentes en el alma, 3 componentes en el alma que son la voluntad, la mente y las emociones, a través de las cuales deberíamos de alinear a la ley de Dios para tener éxito, una vida próspera y en bendición. A veces, una de las limitantes más fuertes que tenemos los servidores de Dios, que servimos a Dios y ayudamos a un pueblo a ser libre, Dios a través de nosotros, pues, no nosotros, es la autoconmiseración. Cuando esa serpiente se ha agarrado tan fuerte que te dice que tú, pobrecita, que tú no vas a poder, es que todo, mira, tú no puedes, es que a ti te maltrataron de chiquita, es que tus papás no te quieren, es que esto, es que lo otro, y esa barrera es como Dios ha mostrado a personas que están en una jaula, la jaula está abierta, la cárcel está abierta, nomás tienen que salir, nomás, es todo. Creérsela, que esa libertad ya nos la dio el Padre. Y esa jaula abierta, a veces nosotros somos las que la cerramos otra vez. Nosotros somos los que nos volvemos a untar el lodo que ya nos quitó que nos quitó el Padre. Hay puertas abiertas en nuestra vida que permiten que entren esas malas emociones. Hay relaciones interpersonales que tenemos que no tenemos para qué tener. Hay personas que no nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, si no viene de ti, quítamelo. No nos atrevemos a hacerlo porque estamos aferrados a una persona y estamos idealizando a esa persona. Tenemos que identificar las puertas abiertas, es decir, mis actos, ¿qué estoy yo haciendo primero? ¿Qué puertas tengo que cerrar? En el área sexual, en el área económica, en el área familiar, en el carácter. Y luego vamos escalando a las puertas, a las maldiciones generacionales, a esas puertas que nos fueron, maldiciones que nos fueron heredadas. Pero primero tu obra, tu mente, ¿en qué está meditando tu mente? ¿Qué puerta estás abriendo? ¿A qué le estás poniendo atención? Podemos clavarnos en la Biblia y aprendernos todas las hojas. Pero si nuestra mente tiene una capacidad de un bobito y así se distrae y así se le olvida lo que leyó, nomás estás leyendo para checar una cajita y para sentirte bien no sé con quién. Pero si empiezas a hablarle a Dios y a decirle a Dios que te cambie, que transforme esa mente, porque primero va la mente, hermanos. Primero es la mente, los pensamientos que nos sentamos a tomar. Dijera nuestra pastora Martina, una tacita de café con el diablo, que le prestamos oído, que nos empieza a endulzar el oído, porque a veces la voz del diablo suena dulce. No siempre es una voz que te da para abajo, a veces suena dulce. Y si no escuchas tú la voz de Dios, te vas a ir como gordo en tobogán con esa voz.
Por esas malas emociones entran los espíritus inmundos, los malos pensamientos, toman el control de la mente, por ende de las emociones y por lo tanto de nuestras acciones. Lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Tu corazón son tus emociones. Tus emociones van ligadas a tus pensamientos. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? Se vale tener emociones negativas, se vale, somos carne, nos agüitamos, nos enojamos, nos entristecemos, pasa, pero no te quedes a vivir en ellas, identifícalas, entrégaselas a Dios, gestiona esa emoción con oración. Hay un meme de que te hace falta Jesús, pues nos hace falta Jesús. Nos hace falta esa conexión con Él. No está mal sentir, está mal desbordar la emoción porque no la supimos controlar. Se los dice alguien que tenía en tiempo pasado, en el nombre de Cristo Jesús, que tenía un carácter muy explosivo. Y no es que ya no lo tenga, es que Dios me está trabajando. Porque el carácter que te dio, la personalidad que tengo, es para lo que estoy haciendo en su obra. Porque el evangelio, ahí donde me ven de entrona, no sé, me paro aquí enfrente, pero hay muchas cosas que yo ya pasé, que a mí ya me dieron miedo, que a mí ya me entristecieron. A mí Dios ya me trabajó en unas áreas como a todos. Yo no soy especial, ya nos trabajó a todos. Pero el carácter que Dios nos dio tiene una razón de ser. Está encochinado porque estaba en tiempo pasado, encochinado porque habíamos vivido cosas, tomado decisiones, heredado decisiones de nuestros papás que nos encochinaron ese carácter. Pero Dios nos va trabajando. No es fácil, no es fácil. Poquito a poquito, a veces un cubetazo de agua a la vez. No es fácil, pero agárrate de Dios, fortalece el espíritu. Si no fortaleces el espíritu, o si te tiembla ese dominio, un carácter fuerte no es un carácter que grita, es un carácter que se domina. Entonces, yo no puedo decir que tengo un carácter fuerte si le falto el respeto a alguien. Y si le faltas el respeto a alguien, te acercas y le pides perdón. Porque así como tuviste la facilidad para hablar feo, también tienes que tener la facilidad para ir y pedir perdón. Porque es reconocer que te equivocaste. Y tu orgullo es lo que menos importa ahí. Y eso es lo que te está trabajando Dios. Todo, hasta yo siempre le he agradecido a Dios eso. Hasta mis malas decisiones, Dios las usa para trabajarme. Para enseñarme que si tú ya te creías que había trabajado contigo. No, reina, falta un chorro. Esto que te pasó es una gotita de lo que y te hace ver como una imagen más grande de que, caray, me hace falta más Jesús. Me hace falta trabajar más. En Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. No nos prohíbe que nos enojemos. No nos prohíbe que nos enojemos, sino que no pequemos con esa emoción. Un alma dañada va a ir a dañar a otros. Hay que procurar que nosotros no seamos esa alma dañada, ni seamos esa alma que dañan. Porque cuando entendemos que los demás no nos hacen cosas a nosotros, sino que hacen cosas, tú sabrás cómo lo tomas. Tú sabrás si entiendes o no que no son ellos, si no es lo que tienen dentro. Cuando tú entiendes que no estás peleando contra carne, sino contra un mundo espiritual, a ti se te quita esa de me están dañando a mí, me están gritando a mí, están haciendo a mí. Es gente que trae problemas, es gente que trae cosas de su alma, de su dolor. Cuando entendemos eso, ya estamos del otro lado. Esta enseñanza de las 3 voces, cuando yo recién la escuché, fue, no me atrevo a decir que es mi favorita porque tengo muchos temas que me gustan mucho,
Pero esta prédica, esta enseñanza en particular, cuando la entendemos, ya estamos del otro lado. Cuando de verdad entendemos que siempre va a haber 3 voces aquí en la cabeza, siempre van a estar. Y si lo entiendo, si lo comprendo, puedo pelear contra eso. Puedo pelear contra un diablo que me dice, tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no eres buena, tú no eres esto. Puedo, sí puedo. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. El alma y el alma no se tiene que desbordar si hay un espíritu fuerte. Si hay un espíritu fuerte sujeto a Dios, el alma va a estar bien. Y la voz de Dios la voy a conocer entre más conozca su palabra. Entre más escuche su palabra, entre más acuda a una iglesia levantada por Dios, que para distinguir eso, pues te tienes que sujetar al Espíritu Santo y el Espíritu te guía donde Él te quiera guiar, que usted llegar aquí no es casualidad. Si yo le pido a Dios que me guíe, que me oriente, que me fortalezca el alma, que me fortalezca el espíritu, lo va a hacer, pero tenemos que abrir la boca. No se queden esperando a que llegue el agua a ustedes. Ustedes vayan al agua. El martes, creo que fue el martes, el espíritu mostraba una fuente aquí en el medio, una fuente con agua cristalina. Y se me venía a la mente algo que escuché en una prédica que decía que el agua ahí está, la Biblia ahí está, la palabra ahí está. Te tienes que acercar a ella, tienes que accionar, tienes que caminar, tienes que poner de tu parte. Hay cristianos que están viviendo en ignorancia y con esto, ahora sí, con esto cierro. Hay cristianos que están viviendo en ignorancia, que no saben pelear. Hay cristianos que han pasado años en iglesias y que no saben pelear contra la ansiedad, contra la depresión. Yo tenía 5 años de cristiana, entre comillas, de Cristina. 5 años y caí en depresión y duré 1 año medicada, hermanos. 1 año creyéndole al diablo que yo estaba mal. Cuando era arrodillarme, que terminó pasando, gloria a Dios, arrodillarme y decirle a Dios, aquí estoy, trabaja conmigo. Aquí estoy, aquí está mi alma lastimada, trabaja conmigo. Y Dios empezó a trabajar. Así hay muchos cristianos allá afuera que actúan como robots, que actúan con una ley por costumbre.